En general, se piensa que los presos son personas malas y que solo buscan aprovecharse de todo y de todos. Pero este grupo de hombres encarcelados, en lugar de huir, ayudaron al guardia que los vigilaba. Esta es la historia de los presos de Georgia. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual. Deseo se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. El día de hoy, como ustedes ya vieron en el intro, les voy a platicar de un grupo de presos que en lugar de aprovecharse de su guardia, lo ayudaron y se puede pensar o se está comentando que le salvaron la vida. Y bueno, para que podamos comprenderlo, bueno, hay que saber cómo sucedió, en dónde sucedió y cuál fue la causa porque estos presos tomaron esa decisión. Pero fíjense, la historia de estos encarcelados es muy peculiar y nada común, claro está. Tenían todo para huir, pero decidieron salvar al guardia que los vigilaba. Esta historia sucedió en Georgia, Estados Unidos, en el año del 2017. 6 presos, un guardia inconsciente, un arma cargada y una decisión conjunta que sería importantísima para el futuro de estos encarcelados. Estos presos tenían antecedentes que no se borraban tan fácilmente, porque sabemos que en Estados Unidos todo historial de cualquier delito que hayan cometido las personas quedan ahí marcados y ya están en el sistema. Vayan a donde vayan, estén donde estén, se sabe qué delitos cometió la persona en dado caso de que así haya sucedido. Y pues claro está, estos que estaban presos, bueno, pues no se les iba a borrar así como así. Y yo creo que también por eso es una de las razones por las que no huyeron, porque fueron muy inteligentes al pensar que, bueno, ¿de qué les servía huir si realmente eso no les daba nada bueno a mediano y a largo plazo? Y bueno, fíjense, los están vigilando y de repente el hombre que está supervisándolos cae inconsciente frente a ellos. No hay ningún otro guardia, no hay cámaras, no hay testigos, ellos no están esposados, así que bueno, ahí tenían toda la oportunidad estos 6 presos de poderse ir, de quitarle el arma, todas las cosas que el vigilante tenía para defenderse. Y bueno, estos presos no lo hicieron. Fíjense qué pasó. Ese día hacía mucho calor y superaba los 35 grados centígrados, perdón. La humedad era sofocante y 6 reclusos realizaban un trabajo comunitario. Barrían ahí cerca de un cementerio como parte de un programa de reinserción social, ya que estaban pagando por delitos que habían cometido. Y bueno, ¿qué delitos habían cometido o por qué estaban solamente con un guardia? Bueno, resulta que estos 6 presos no tenían delitos tan graves. No eran asesinos, no eran criminales violentos y solamente estaban presos los 6, algunos un tipo de delitos, otros de otro, pero digamos casi del mismo nivel de delitos. Violaciones a libertad condicional, posesión de drogas, delitos menores reincidentes y bueno, eso fue lo que claramente ellos pues no eran graves y también por eso es la causa en que estos 6 que superaban claramente en número al vigilante que tenían, pues que el vigilante nada más era uno. No estaban esposados
y también esta es la situación, la circunstancia que ellos estaban viviendo debido a que no tenían delitos de alto impacto como se le pueden llegar a conocer. Y bueno, resulta que hace mucho calor, el vigilante está supervisando los que hagan bien las cosas y de repente este calor, el vigilante con lo que es su uniforme, el chaleco antibalas, cargando su arma en la cintura, todo el peso que traía en el cuerpo y el calor sofocante y lo que era la humedad en ese momento, bueno, entonces le da un golpe de calor, se desmaya, los presos están mirando qué está sucediendo, pero ¿qué sucede? En una entrevista que le hicieron a uno de ellos, a uno de estos presos tiempo después o días después, llamado Greg Williams, él dice, sabíamos o sea, él dice, sabíamos nosotros como presos que teníamos la oportunidad de huir, pero también sabíamos que estaba una vida en juego. Y no era la vida de ninguno de ellos como presos, de ninguno de los compañeros que estaban presos, sino que era la vida de el guardia que los estaba vigilando. Así que de pronto el guardia se desplomó, hubo un golpe en seco porque claramente ellos, los presos, estaban haciendo su actividad, no estaban viendo directamente al que los vigilaba, al guardia, pero claramente escucharon y ya al voltear y mirar se dieron cuenta que se había desmayado. Claramente en ese momento ellos no sabían que era un golpe de calor, pero bueno, pues lo sospechaban por las circunstancias que estaban viviendo, ¿no? Y bueno, resulta que todo quedó en silencio, el guardia no respondía, ellos no estaban esposados, el guardia tenía su arma en la cintura, ellos tenían toda la oportunidad de tomar el arma, de irse, de hacerle daño al vigilante, si ellos lo hubieran querido, no lo hacen. Y bueno, resulta que estaba el entorno perfecto para fugarse y que tuvieran mucho tiempo para poder huir, porque el tiempo que hubiese transcurrido en que le hubieran hablado por radio al vigilante y este no contestara, y bueno, dicen, bueno, le hablamos en otro rato, el tiempo que hubiera pasado entre que se hubieran dado cuenta que algo le pasaba al guardia en lo que llegaban más personas de seguridad de ahí del condado, pues claramente en este tiempo los presos hubieran podido huir. Sin embargo, no lo hicieron. Ellos dijeron, vimos que el guardia se cayó, vimos que estaba en peligro una vida que no era de ninguno de nosotros como presos, y lo que decidimos entre todos pues era ayudarlo, porque no había ninguna necesidad de poner en peligro la vida del guardia y de poner en peligro también la vida de ellos, porque al querer huir y dejarlo ahí ya hubiesen sido fugitivos y claramente, bueno, pues peligraba su vida, porque pues cuando son fugitivos no les andan preguntando, oye, sí quieres que te agarre o no te agarre, oye, dame chance de llevarte a la comisaría. Pues no, porque aunque fueran delitos menores, siempre los fugitivos lo que no quieren, por eso son fugitivos, es no querer estar en la cárcel, y algunos hacen hasta lo imposible o ponen en peligro la vida de los oficiales y la misma para no regresar a la cárcel, aunque a veces sea un delito menor. Y bueno, dicen los presos, dice, no vimos a un guardia, vimos a un hombre que podía morir. Ya cuando los paramédicos llegaron, confirmaron algo impactante, que si no hubieran actuado así los presos, que si no hubieran pedido ayuda para que la ambulancia llegara, el hombre habría muerto. El sheriff Johnny Watts tomó una decisión histórica, que bueno, Johnny Watts es no es el que los vigilaba, sino el encargado de la oficina del sheriff, y ahí tomó una decisión muy importante más adelante. Pero con la situación de atender al vigilante que estaba ahí con ellos, ven que se desmaya, y estos presos lo que hacen es tomar el radio y bueno, decir, ¿saben qué? El guardia se desplomó, necesitamos que venga una ambulancia, nosotros somos los presos, nosotros somos a quien estaba vigilando este guardia,
y bueno, pues necesitamos que venga una ambulancia porque se desmayó y puede ser algo que sea de gravedad, ¿no? Ya cuando lo revisan los servicios médicos se dan cuenta que sí, porque un golpe de calor puede llegar a ser fatal. Eso es lo que se sabe, la gente de los servicios de salud que te indican de cuando hace mucho calor, te dicen eso. Debe de actuarse de inmediato. A lo mejor no que te den un servicio médico de inmediato, pero sí que tomes la precaución de que la persona no siga en un momento en donde el calor siga manifestándose, o bueno, que no siga teniendo una temperatura alta, ponerlo a la sombra, tratar de darle agua para que se refresque un poco el cuerpo, porque el golpe de calor puede llegar a ser fatal. Y eso es lo que le estaba sucediendo al guardia, y eso es lo que pensaron estos presos al saber que si no tenía una atención médica rápida, pues podría peligrar su vida. Y fíjense, ¿qué decidió con esta acción que tuvieron ellos el sheriff Johnny Motz? Bueno, pues tomó una decisión histórica, porque resulta que a estos 6 presos les redujo la condena un 25% de la sentencia que ellos tenían a cada uno de ellos. Y claro, pues esto fue muy importante tanto para los presos como para la familia de los presos y como para el condado, porque no es común, la verdad, es lo mínimo, es lo que menos pasa, es lo que menos sucede, que tú sepas que una persona que está en la cárcel o que está presa puede tomar este tipo de acciones. Estoy hablando de las situaciones que suceden allá en los Estados Unidos. Claramente en cada país la situación es diferente por la idiosincrasia, la forma de ser, de pensar, el contexto que vive cada situación de seguridad y sociedad en cada uno de los países. Pero yo me refiero a la situación en Estados Unidos, que lo más común es que se vea que haya fugitivos, que los presos escapen si tienen la oportunidad y ese tipo de situaciones. Pero en este caso no fue así. Estos presos decidieron quedarse, decidieron ayudar al guardia y decidieron no huir. Y los 6 lo hicieron, porque también hubiese podido huir alguno y uno se quedaba cuidando al guardia, otro se quedaba pidiendo ayuda, pero no, los 6 decidieron no escapar, no huir y aún mejor la decisión de ayudar a este guardia. Y bueno, la familia del guardia ya después a estos presos les llevaba comida y no se los llevaba y no los veían como presos. Se le decían los familiares del oficial de seguridad, dice, no les llevamos la comida como presos, sino que les llevamos la comida como personas que salvaron una vida. Y bueno, esto es lo que se supo en el momento, y claramente hay muchos temas, este tipo de situaciones del true crime, de los crímenes, de los asesinos seriales y todo este tipo de cosas, que nos hacen ver a veces, o en la mayoría de los casos, el lado más monstruoso, más oscuro de un ser humano. Pero en este caso, este tema de true crime, este tema de delincuencia real, pues nos hizo ver y nos hace ver este caso también un lado humano, un lado bueno de personas que aunque hayan cometido un delito, eso no quiere decir que siempre tengan que actuar mal o que siempre tomen decisiones equivocadas o malas, sino que estos 6 presos tomaron una decisión correcta para tratar de ayudar a un semejante a otro ser humano, porque al final del día ellos, aunque hayan cometido un error, aunque tengan faltas a la ley y aunque sean presos, lo que primero son seres humanos y se deben de respetar sus derechos. Pero fíjense, estos temas de true crime suelen mostrarnos lo peor del ser humano, pero esta historia nos recuerda algo incómodo, que el bien y el mal no siempre están donde creemos. Así que esta situación es algo que nos hace ver algo que pudimos constatar con esta historia que en su momento, bueno, se les nombró los presos angelicales, los reos buenas personas, y hubo una serie de adjetivos
de este tipo, en donde se manifestaba o se veía de cómo habían actuado estos 6 presos. Y fíjense, no es una historia tan grande, no es una historia tan larga, es una historia corta realmente, pero muy interesante y muy sustanciosa en el elemento de la bondad, de la empatía, de el mirar primero a un ser humano antes que la profesión que esté ejerciendo o las acciones que haya podido tener, ¿no? Y fíjense, les digo, es muy corto el capítulo de esta semana, pero fíjense, como conclusión, en algunos momentos todos los seres humanos cometen errores, y estos pueden ser muy graves o relativamente mínimos, pero cuando se cometen y en lugar de rectificar se esconden y se siguen cometiendo, es muy complicado que se pueda pensar que la persona ya cambió para bien. Estos presos sabían que se habían equivocado y por ello estaban en la cárcel, pero su conciencia fue más congruente y no se permitieron cometer un error más. Y lo más sorprendente es que todos esos presos que estuvieron de acuerdo en ayudar y no en equivocarse de nuevo. Todas las acciones regresan a uno tarde o temprano, y la buena acción de estos presos no tardó en regresar a ellos en buenas acciones. Bien por ellos y sus familias, pues tienen el derecho de ser mejores, aun cuando se hayan equivocado en el pasado, pues sus fechorías no habían quitado la vida a nadie, y eso era mucho a considerar. Estos fueron los presos angelicales de Georgia. Así que bueno, este capítulo, como les digo, fue breve, pero se me hizo muy importante de yo hacer un capítulo para poder resaltar también que el true crime, a veces este tipo de situaciones de gente que se equivoca, que tiene alguna actividad delictiva, bueno, pues también puede llegar a tener alguna acción positiva en favor de otra persona y no de sí misma, ¿no? Tener empatía, tener un poco de conciencia de que se puede mejorar. Y claro, esto que ustedes vieron de que le redujeron las condenas, ¿por qué fue? Porque estos presos claramente no le quitaron la vida a nadie y no habían hecho un delito de alto impacto como secuestro, violación y ese tipo de cosas. Y también por eso yo creo que su persona, su conciencia, sus acciones, también es por eso como que fue su decisión de ayudar, porque de haber sido presos de alto impacto, probablemente hubieran tomado otra decisión, no lo sé, pero creo que eso también influyó en que realmente no eran delincuentes de alto impacto. Pero bueno, aquí están los hechos y esto fue lo que sucedió. Así que bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Fíjense, esto fue Detective Misterio, el podcast. Y si les interesa conocer más historias de este tipo reales, donde la mente humana cruza el límite del horror, pues suscríbete, déjame tu comentario, déjame tu like. Porque hay crímenes que no piden ser contados, pero necesitan ser entendidos, como el día de hoy. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Detective Misterio.